gente, una decepción absoluta, espero no se corte más hasta que termine, porque la verdad ya me dio bronca. Estoy tratando de que no se corte, de que se vea todo. Ya me dio bronca. Antes que este hay un videito de más o menos media hora. Estaba maniobrando el celular para que se vea bien. Es muy sensible el táctil, toqué, se borró o se cortó la grabación. La idea era que se vea todo junto, todo en una parte. Quiero hacer tiempo real en obra, pero bueno, nada, va a quedar en dos partes. Espero esa sea la última vez que se haya cortado. Antes de criticar esta parte, miren la anterior. No para los amigos, para los giles que comentan siempre. Porque bueno, nada. Pensé que no iba a pasar, pero toqué para corregir la postura del celular y nada, se cortó. Desgraciadamente se me cortó. Miren este detalle. A ver si se ve. Les quedó una caja detrás de cosas, del soportecito del estante. Ahí está.
sacar el estante ese. O el soporte del estante. Está tapando la caja. La vigilante caja. Ahí, así te ponen en contexto. ¿Se ve ahí? Ya me embronqué. Se me cortó la grabación, ya me embronqué. Ese gilejo video que me tira mala onda. Ahí quedó descubierta la caja.
karma con los candados terrible. El segmento de área plana no anda tan bien, pero bueno, porque es para otra pista. Miren la cajita con la que me estoy ayudando. Esto para ahí. Te haces el campeón mundial y solo estás desarmando un bastidor. Llévate este paquete para Mendoza. Tenemos un segmento de corte que corta perfecto. Un área de liberación de corte más que perfecto. Pero ¿te pusiste a pensar que quizás Larry se quiera agarrar a trompadas con vos? Estás usando léxico doble. Sí. Sí, ¿cuál es el problema? Cuando quiera, que ponga ahora, diga. Acá atrás tiene que haber un toma, cuando menos. No hay nada. Nadie enchufaba velador detrás de la cama. Bueno, falta descuidar porque estos circuitos van para abajo. Acá, vamos a tener un poco de luz. Podría haber un poco. No, está vacía esa acá. Acá debería haber un toma. Lo que pasa es que pusieron este mueble y acá está la peca. Hay cables también que deben viajar hacia afuera. Tienen que viajar hacia afuera, llevando luz a lo que sería el balconcito, pero tengo el karma de los candados. Le voy a tener que meter un masaje a abrir. No está la llave. Pero bueno.
ese de ahí arriba va a ser el tema de la electricidad. Bueno, vamos. Igual, acá atrás, sí, ahí vamos a hablar con Pero lo hablamos, tengo todo anotado y todo claro. El tema es que lo vamos haciendo y lo vamos pasando el libro, ¿viste? No hay coma detrás del respaldo. Luces, sí, va a haber que llevar luces. luces si querés, iluminación central, Sí. vamos a tener que llevar un cañito hasta el centro y de ahí distribuirlo por arriba del. Sí, acá hay que hacer una caja por ahí, Sí. no voy a tirar cañería arriba de la madera, creo yo. No, cañería. Pero sí que la cajita Tiene ahí arriba. Hay unos cables cristal que en la madera se disimulan perfectamente, claro. sí, el bipolar. El bipolar, y están aprobados todas las noches. Se pueden engrampar y estar. Sí, el ventilador Y en se va tierra, a mantener, acá va una iluminación central y también para LED. Está bien. Sí, son dos retornos. Ventilador ya bueno. No, LED. Ventilador lo pensás acá. Sí. Bueno, ahora quedará más adelante Hay uno más copado. más copado. Sí. Pero en este momento yo soy más de ventilador que de aire. Y Ya el aire es cuando no se puede respirar. la llave de ahí la tenés. Siempre que me encuentro con un candado en un trabajo, en una isla. Continúa la tradición de perder. Y que sí, está bien, no se va a perder. Porque claro, estuvo tanto bien. Pero no tiene que Debería. Sí, alguna lamparita trae. Acá. No, ese cambio no lo habían visto. Acá tenés, bueno, supongo que cubriste acá, ¿no? Sí, tenía una caja acá atrás. Tiene dos, sí, una hexagonal Bueno, para los estamos. ¿Cómo, Cristian? y acá me parece que vamos a tener que poner una cajita. Sí. Todo lo que es la iluminación de los Tal vez vestidores. sea concreto, no creo que sea concreto, si no va a filtrar el día también. No, concreto no. Una lamparita más hay que dejar, esta es la de la escalera. Esa va a ser la de la escalera. Incluso la pondría ahí como motivo para aprovechar la boca y para que te quede cómodo de cambiarla, porque iría en el centro. Sí, alguna más hay que sumar. Creo que considerando esa va a estar ahí. Igual, si no querés hacer. Simétrico es acá arriba del lado. Sí, y llaman cañito de esa caja. Igual si no querés hacer mucho despelote con la mecha copa, ¿viste? Sí, con la mecha porque copa. están cerca, lo podemos relacionar con un alambre o algo que va a buscar. Después, Acá ya veo. esta ventana se va a cambiar, va a una ventana plana. Sí. Así que abajo. El balcón francés llamó. El balcón para mí. Pseudo balcón francés. Para mí esto fue el balcón francés porque en algún momento tenía. Debe haber tenido postigón.
porque la liga tirando para llegar a la ventana. Y después cambiaron la ventana y Quedó eso. pero como filtra agua y todo eso. Ventana community. Claro, porque más allá de lo que Porque pueda. está puesta muy baja. Muy baja, sí. Más allá de lo que pueda haber modificado, tiene la caída para adentro. Sí, está a nivel. Este piso con el de Con el de afuera. depende, cuando llueve de acá se llena. Se llena. Las dos habitaciones, todos los conseguimos con eso. Vamos a prever Un cañito más de retorno. lo que ya tiene previsto. Un cañito más de retorno a todo Y el tablero nosotros vamos a subir. Sí, porque ahora vamos a subir en donde quedó justificado el de abajo. Sí, pero el tablero está, creo que está abajo. Claro. Bueno, pero lo único que hay que subir Es un el caño de la alimentación. Ahora me voy para arriba a ver qué hay. No había luz. La primera vez que vine había luz. Sí. Después nunca más hubo. No, se ve que estoy ya, vaya. Vaya a saber. Vaya a saber, claro. Pero sí hay que. No es que hay que dejar algún toma. No, ahora, a medida que vaya ascendiendo, viste, lo que pasa es que cada cosa que salgo que lo tenés clara. Por eso no fui todavía con vos para arriba. Claro. Pero Ya llegaremos. Bueno, vamos a ver dónde van todos estos cables. Ya se fue el jefe, como han escuchado. Esta es una combinada que debe prender allá. Vamos para el espacio. No, lo vamos a hacer en otro ratito. Vamos a aprovechar acá y vamos a vaciar esta habitación. No quiero tocar nada porque se me corta y me da una bronca. Lo tendría que hacer en vivo. Lo que pasa que, bueno.
fui a buscar algo para sostener el celular, así participan, si no. Se han vuelto compañeros, amigos, Saludos al querido amigo Gregorio Casa, al querido amigo Miguel, querido Manuel, Rubén, cuando incorpore las entrevistas que estoy viendo con esta chica amiga Carolina, a ver si me puede encontrar alguna aplicación en las cuales poder hacer duplex. Bueno, quiero hablar con el amigo Miguel, el amigo Gregorio, pero no a través de los comentarios y que otro responda y así. Poder tener un diálogo con todas aquellas personas que de esto saben mucho y quizás no tuvieron su lugar para poder comentar el cable para tirar para arriba, para los retornos. Ya iría aquella acá. Ya le vamos a tijerear. Ya le vamos a tijerear estos empalmes. Toma, Panchito, un empalme hecho para vos, mirá, la década del 70. Bueno, este un poquito de un poquito posterior, década del 90, hecho para vos, mirá. La planta alta se hizo después, por lo que consta en los planos. Mirá, vengan, dispará. Mirá, pero mirá bien, Mirá la cantidad de cable que hay. Y del diámetro que hay. Y del diámetro que es el caño. Quiero, ya que estoy cosechando amigos, estaba mirando un video, circunstancialmente me apareció, no es que estoy mirando los videos de todos, solo miro videos de Gregorio, que cuando está la notificación lo miro, y alguno que otro más que no tiene nada que ver conmigo. Estaba viendo un video de Técnica X que mostraba un cuchillo Tramontina y dijo: por si alguno cree que a mí me pagan un peso por decir esto o por defender a Tramontina, quiero que sepa que está equivocado. Si lo decías por mí, yo jamás te mencioné, la verdad, no sé. Pero bueno, quería aclararlo. ¿Tan importante te crees? No, pero ¿desde cuándo empezaron a cuestionar el tema guita en los canales de YouTube? 2 más 2, 4. Pero yo nunca me metí con el de Técnica X. Es más, es un canal que yo siempre comenté y siempre los comentarios estuvieron y siempre me respondió un muchacho, que creo que se llama José. Así que nada, quería aclarar que yo no dije que a vos te ponen el billete. Es más, cuando se habló de las 3 tomas de contacto Rucci sin uso, fuiste al que más defendí, porque yo entiendo, pero no te mencioné, no dije nada, simplemente me sentí tocado. Vos te sentís tocado en todos los tiros. Me sentí tocado cuando dijiste que nadie crea que a mí me ponen el billete. No creo que haya muchos que crean, o al menos antes no era tan marcada la tendencia de que alguien ponga el billete. Acá hay 2 canales a los que le ponen el billete, yo me hago cargo de lo que digo. Después el resto a pulmón y le tiran de vez en cuando alguna herramientita, pero tenés que decir lo que ellos quieran. Pero Tramontina no te va a venir a traer un cuchillo para que vos hables. Quédate tranquilo que no hablaba de vos, nunca hablé de vos. Y si ni te referías a mí, y si ni siquiera me conocés, y si ni siquiera sabés quién soy, te mando un saludo. Muy bueno tu canal.
Detalle a tener en cuenta. Distancia entre cajas, como mínimo 10 centímetros. Se tocan las tapas, no se puede trabajar, no se puede maniobrar. Qué bronca que me dio cuando se me cortó la grabación. Había terminado la habitación. Mirá. Mirá. Vamos a armar algo. Mirá el electricista. Mirá, se salió el bastidor solo. Mirá. ¿Ves? ¿Te das cuenta que te gusta hablar? Mirá. Vení, arreglá esto vos. Panchejo, colores reglamentarios. Mirá, acá tenés amarillo, azul, cinta blanca, roja, verde, todo verde. Quiero que sepan que después, cuando termino, si no se me corta, vamos a mirar netamente los materiales. Como dije en la primera parte, espero la vean, si no lo vuelvo a repetir. Yo, si bien estuve en contacto con los materiales, o sea, los corrí del lugar, pero a mí el dueño, el hombre que escucharon hace un ratito, no me participó en absoluto, no dijo, Siciliano, Tano, llegaron los materiales, vamos a controlar. En la etapa del Gaza hizo así, llegaron los materiales, vamos a controlar. Como no me dio participación, yo no puedo andar toqueteando algo que no sé ni siquiera si es para acá. Que obviamente sí es para acá. Pero al no saber, yo no digo nada. Después sí, los vamos a mirar, vamos a ver. Pero para mí, menos 10. Opa, el veladorcito anda medio. ¿Por qué no trajiste tu portátil, Tano? Si cuando quede acá se puede trabajar bien. ¿Para qué voy a andar cargando cosas? Encima estaba medio para llover, digo, bueno. Me voy con el Corsa. Después dije, no voy a una zanela. Como un campeón. 7:30. A la puerta de la muerte. Debe estar contento el chanta porque hoy me esperó con mate y media luna. Debe estar contento el chanta. O al menos. Miren, les voy a mostrar algo. Estos cables, ustedes no sé si lo están viendo, pero tienen una humedad terrible. Cuando termino va a ser todo, que corto la grabación, le voy a avisar al chanta que está pasando humedad. Pero por ahora no. Está lleno de agua la cañería. Ojalá. También vamos a tener que desarmar el bastidor de punta y vamos a tener que desarmar allá en el centro. Ahí hay riesgo de que se me caiga el celular, pero si trabo la puerta, caja de tornillo.
Vení, mirá, te voy a mostrar algo. A vos, reglamentarista, electricista. Esto es la tierra, mirá. Mirá. Ya querés empezar a detallar quilombo, bueno. Cable blanco no es tierra, pero eso sería el detalle menor. Mirá, argollita y al tornillo. Eso es la tierra. Dale, justificame, electricista, o campeón mundial. Acá, tirando cable. ¿Hay mucho? Sí, hay. Hay más que abajo porque no hay tanta capa aérea, ¿viste? Claro, acá tenés. Ese estaba caído ahí. Sí, es una máquina. Aceitito. Acá haciendo de la. Es. ¿Y cómo se ve Sergio de abajo? ¿Qué? De chanta. ¿Está contento? Sí. Es importante. Se lo damos. Eso. Ya. ¿Te diste? Sí. ¿Qué pasa? Ahora tengo que pasar por acá. Sí. ¿Qué querés pasar ahí? Tengo que pasar un caño de que es internet. Ah, de red, sí. Sí. Yo el de luz ya lo tengo resuelto. Para afuera y sur, así que Ah. te preocupate. Sí, pasaba. Esto, o sea, esto no lo vas a poder ocupar. Ese lo voy a ocupar porque se va hasta abajo y abajo vuelve a la luz. Ese sale allá, sale a la cochera. Ah. Sale a la cochera y entra. Pega la vuelta por abajo y sale allá a la caja esa. Ya no está. Ah, esa que está ahí, no, Sí. esa la tengo dormida ahora. Ahora tengo que picar ahí. Sí, ahora vos pica todo lo que te mirá. ¿Me prestás un cachito de cinta? Sí, La sí. picadora, ahora que tengo cosa que estoy armando un alambre viejo. Hay módulos para eso ahí. ¿Lo toman, no ganando? Sí, 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 pero no es uno que me consiguió Luis, que es uno de esos zapatillas y de la caja. Genial. Vamos a ver. Esto es lo que quiero que vean. Estos cables vienen de abajo, 6 por... no,
6 en un caño de 5/8. El cañito estaba lindo, pero ya no se necesita. ¿Sí? La verdad estaban reclavados de abajo, claro, estaba todo un paño. Bueno, esta habitación ya la tenemos despejada. Está. Bueno, acá. Nos faltaría ver un par de secuencias. Gracias, che. Abriendo todo. Que retorno. Tenía una caja. Y estos van para el toma de abajo, que ya lo desarmamos, ya lo sacamos. Listo. Bien. Esto así, ¿no? 10 centímetros, así, por lo menos. Mirá, mirá el electricista, mirá los puentes, ¿no? ¿Cómo están? Fíjate la polaridad de los puentes. Fíjate la tierra. La tierra con un cablecito rojo. Mirá, ¿ves? Con esto te encontrás día a día en las viviendas. Electricista, cheto, capo.
Titán de titanes. Vamos a tirar hasta una horita porque ya se viene llegando el mediodía. No sé ni qué hora es, la verdad. Oh, se salió. Oh. Vamos a otro ejemplo. Mirá. Mirá, campeón mundial de la electricidad. Para que me voy a traer la luz, así te muestro bien. Ahí se ve. Mirá. Describime este bastidor según tus conocimientos y tu reglamento, que yo también conozco y avalo, ¿no? Obviamente. Pero mirá, acá tenés la tierra, papá. Mirá, no hay circuito de tierra en la casa. La tierra es una varilla del 10 que no llega a ningún lado. Y mirá, acá tenés la tierra. Fíjate cómo están hechos los puentes. Fíjate los colores reglamentarios. Titán de titanes, electricista, capo, Panchejo, video. Obviamente esa caja tiene comunicación con esa, que obviamente son dos luces laterales. Pero bueno, hay que desarmarla y quiero que lo vean. Porque tiene una particularidad esto. Venga, miren. ¿Se ve ahí? No, voy a tener que traer la luz. No gané mucho con él, pero... Mira, campeón mundial. Es... Mira. Mira. ¿Te das cuenta de lo que es el día a día? El día a día
los servicios cotidianos. Acá tenemos todo junto lo que nos encontramos los electricistas cuando vamos a un domicilio. Está saliendo la pinza. El peso de las pinzas. Lo diseñamos ahí. ¿Querés ver más? Mirá. Vení, mirá, campeón mundial. Oh. Acá tenés un tomo, mirá. Un tomito. A vos que te preocupan los incendios y todo eso, mirá. Madera, cable. Toma. Es un toma, ¿Viste? ¿Viste las cosas que hay? Mirá, está bien el cable. Parece fácil, no es fácil. Chau, Toulouse. Vamos a meter un poco esto. Hay que sacar ese toma ahí del aire, que me parece que por ahí pasan varias cosas. Desarmamos el punto para no perder tiempo. No perder tiempo si te la pasas haciendo videitos. No perder tiempo. No estoy perdiendo tiempo. Estoy haciendo dos cosas que me gustan. Así que no es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo es ponerse a sacar un punto que no tiene sentido sacarlo. No va a formar parte de nada. Medio jugado donde quedó el celular. Si se aprecia el toma de uso especial que hay ahí, obviamente.
haciendo unas pruebas de tracción de los mangos de la... ¿Sabes dónde vienen estos cables? Muy bien. No te la des de capota, ¿no? Mira. De acá adentro venía. Acá. Ahí adentro. Ahí adentro había dos cables sueltos azules. Son esos. Vení de nuevo, si no te perdés los jugos. Vamos a sacar estos cablecitos, ¿verdad? Ahí. Esto es, porque están viendo y no, quizá no interpretan. Es fase, neutro y el amarillo retorno. Así estaba diagramado por el viejo electricista de barrio. Ahora hay que desvincular esa caja con esta caja. Que tiene que haber alguna intermedia, escondida, detrás del taparrollo, quizás a full. Bueno, ya lo iremos viendo. Esto sí. Para acá. Bien. Acá hay de todo, Mirá, adentro. Se rompió el velador. Vamos a tener que buscar otra cosa para iluminar, ¿no?
Vamos a reparar la luz, porque si no, no nos vemos. Hay otro, esperador. Ahí ve. Como no sentir casi con dolor, rodeando mis versos allá en la quebrada, contáselo, que tomamos libre con el eco de cada canción, que alguien hace Antonio de pie en cada cielo. Si se ha perdido mi canto, si te pones triste, piensa que en la noche embrujada estoy yo, arreando mis versos allá en la quebrada. Decíselo. Ahí volvió la luz. ¿Qué pasó? Nada, estaba usando esto a modo portátil y
tenía un pequeño corto ahí, bueno, tuve que adaptar otro. Veladores que dejó el dueño anterior. No sé si llega la luz. Si llega hasta la bomba de aire. Vamos a cortar acá porque todavía hay. Vamos a ver el tema baños. Vamos a hacer una prueba de arrastre con los mangos de la total. Estos tornillos son una porquería. Siempre hay que pasarle un machito de 5.32 porque si no después no sale. Vamos a tener que darle a la resistencia de la total. Los tornillos son una porquería. Siempre pásenle un machito a la caja metálica.
Mira, campeón de la electricidad. ¿Cuántos cables van por borne? Los empalmes en Y me dijiste. Ah, esto nos encontramos día a día en los domicilios, los electricistas de verdad, ¿ves? Bueno, vamos a tener que sacar allá arriba. Vos podés creer que yo decía, lo voy a sacar con todo cuidado, no vaya a ser que el espejo se esté teniendo con los tornillos de la luz. No vaya a ser, dije yo, pensé, miré la grampita abajo, se está teniendo con los tornillos de la luz, mirá. Mirá, ¿ves? ¿Ves? Con esto nos encontramos todos los días. Entonces, ¿qué hacer? Tijerazo. Incluso maniobra arriesgada. Ya te estoy poniendo el tornillo nuevo ahí arriba. No digo. Yo no quiero. Este tipo de quilombo.
Aunque ustedes no lo crean, estuve pillo con que los tornillos del plafón estaban sosteniendo el espejo. Ojo. No es para cualquiera. Llego a sacar con confianza los tornillos y voy, no hago lo gratis porque obviamente no lo pago. Ya iba a tener que discutir. Bueno, acá la idea es desarmar esto. Estás usando un destornillador aislado 1000 volts para aflojar un bastidor que está con un tornillo T2 negro. Estoy haciendo una toma de contacto. No se aprecia la idea, que es lo que se ve. Quiero que sepan que está arriba el inodoro, arriba la mochila, arriba un rollo de papel higiénico. Tuve la precaución de bajar la tapa para que no se me vaya el celular. Igual ahí hay un balde con lo que de limpiarse los muchachos. Preferible dejarlo. Y haces el fino, pero bien que destapas las cámaras. Sí. Estaba viendo si era de marca TAD. Hay una marca TAD que son muy amigos de un amigo mío muy intrínseco, que hicimos cosas en la costa y demás. Y lo fabrican y cada vez que él hace algo, construye algo, le quieren regalar todos los materiales eléctricos, las tapas, los módulos, los bastidores. El 50% no sirve, es laburar 2 veces, se desarman, se salen, TAD, T-A-A-D. Y trata de evitar por todos los medios de que el amigo de él le regale, pues, malísimo. Está difícil. Acá está de pecho.
mucho misterio. Ya nos queda poco. Ayer me pesé 96 kilos peso. Vamos con el pH 1 para hacer una toma de contacto de la dureza de la varilla. ¿Me puedes pasar baño? Sí, sí. Pasá, cerrá, hacé tranquilo. Y viste cómo es. Mate, masa, cortafierro. Siempre pipeo que no haya agua, a ver que apoyo el celular, si me hace cortocircuito la ficha de carga y ya pierdo. A ver si los puedo traer un poco más cerca. Un lujo, si no se cae. Toda la línea. Esto obviamente es una caja de distribución, estos son todos los empalmes de las líneas. Acá ya saben que se van a venir todas. Bueno, se tiene que haber vaciado ahí. Este es alambre para colgar la luz, no empiece. Tiene que haber vaciado acá. Acá. Este sector lo tenemos. Faltaría ir al tubular allá arriba.
algún cablecito más que anda dando vueltas. Acá no podía dar mucho porque estaba el chanta, pero acá había cajas para luces que la han sellado con, creo que es espuma poliuretánica, si no me equivoco. Si no es simplemente esponja. ¿Sí? No se ve nada. Acá, como les decía, no podía hablar mucho porque... Esto obviamente se prende de adentro. No quería sacarme todo para que se mantenga sellado, pero hay que sacarlo. Acá tiene que haber otra caja hexagonal que ya la vamos a encontrar. Está complicado en algunos aspectos. Vamos a empezar a juntar todos los cables que ya estamos en horario DITI, dentro de poco. No sé qué hora es, pero arranqué a las 8. Media hora se me cortó, 1 hora y media vamos. ¿Las 10 de la mañana serán? O más, me parece. No sé, ahora me voy a fijar. A ver si puedo ver sin que se me corte. Pues... No puedo ver. Sí puedo. Las 11. ¿Y esa hora que falta dónde estuve? No, a ver. Vi cualquier cosa. Diez y 11, ahí está. 10 y 11. Si algún canal que anda en las malas necesita cable para cortando cables, no les digo todo porque bueno, esto obviamente tiene dueño, pero algún pedacito les puedo conseguir. Que no sea de canales chetos, canales de comunes, canales de pueblo, canales que no tienen necesidad de andar cortando cables viejos. Canales chetos no. Bueno, gente. Habría que ir a descular esa parte de la escalera y por qué no, ya que está, la hacemos, digamos. Acá me queda una cajita que intuyo viene de abajo. 4 cables que van hacia abajo. Abajo limpié todo. Probablemente. Muy probablemente. Acá también hay cablecito. Ajá. ¿Empezaste a venir? Es evidente que hay alguna cajita.
estas son las que van para afuera. Acá están los retornitos. ¿Ven? Un lujito. Estos son los retornitos de las luces. Estos son los retornitos de las luces de ahí, de costado del balconcito. Que vienen, ahora les voy a mostrar el recorrido para que no piensen que uno tira cable porque tira cable. Vienen así. De acá, van para ahí, van por el piso así y llegan acá. ¿Se ve ahí? Ahí, no sé, ahí, acá. Y acá. Vamos a hacer esa caja de ahí de la escalera. Ya puedo ver cualquier cosa porque... Ajá. Una de las primeras veces que... O sea, no subí nunca con el cliente a hablar de nada acá. Así que... Mientras traigo las herramientas, las dejo acá esperando. Vení, que te muestro algo hermoso. ¿Querés empalme? Mira, acá tenés. ¿Ves? ¿Ves, campeón? Electricista, cheto. Que me criticaste porque puse un puente desnudo por copiar un recorrido, un cambio de bastidor en 5 minutos que hice. Ya, esto es lo que hay cotidianamente, ¿ves?
¿Ves cómo es la vida real? De mira Panchejo video, sí. No, acá tenés, mira, un empalmecito te hicieron. Acá tenés, mira. Bueno, acá estamos en la parte más alta. Ojota, un airecito hay acá. Eso después le tengo que preguntar porque me manda una térmica, una línea dedicada. A ver si le puedo poner a la papa que sube. Ahí me van a meter a buscar. Mira el Titán. ¿Lo ves? ¿Se llega a ver? No me llega la luz. ¿Viste? Tenés puentes desnudos. Y todo esto alimenta una térmica. Mirá, esto alimenta una térmica, ¿ves? Con esto te encontrás en los domicilios todos los días. Mira, de la térmica salen cablecitos tipo cristal. ¿Ves? Ahí. Acá. Lástima, no me llega la luz. No se puede abrir, ¿no? No sé si va a cambiar algo. Acá tenemos puentes desnudos, todo haciendo contacto con caja de chapa, cables de 2x0.75 o 0.8 que alimentan una térmica de 10, que esta térmica de 10 a la vez salen 3 pares o 3 cables tipo cristal que obviamente salen acá de este lado de la pared y uno debe ser la línea, si no me equivoco, del aire acondicionado. ¿Me entendés?
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ay, Dios. Bueno, eso es para que vean que a veces uno, cuando tiene la posibilidad de mostrar todo junto, lo que siempre se encuentra mal, yo les pregunto, ¿ustedes hacen el laburo, cobran y se van? ¿O le dicen al cliente, no, estoy indignado con lo que vi, me voy, no hago nada, ya fue? ¿O le hacen todo, la instalación completa reglamentaria por el precio del cambio de un toma? Cuéntenme, cuéntenme. No, bueno, hay que procurar hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades de cada uno. Ya prácticamente vaciamos todos los circuitos, no queda casi nada. Ya estoy conforme con lo que se grabó. Mirá. Este es un cable tipo cristal que lo abrieron ignorantemente, ¿no? Porque bajaban el par y ya está. Pero bueno, para hacer el retorno de la lámpara. Sacar esta técnica. Bueno, y al presupuesto hay que anexarle todo este quilombo. Se dan cuenta que acá va perfectamente un destornillador plano. Es una térmica marca Nante. Guarda, juega, Estos dos retornos, estos dos, vienen acá. Vamos a desarmarlo así ya queda completo. No me gusta dejar las cosas por un... Se pone. Bueno, gente, ahora sí, ya los dejo. Llegué hasta donde yo quería mostrar. Sé que los amigos van a felicitar, van a saludar, algunos van a hacer alguna acotación dentro de la crítica constructiva, dentro del respeto. Otros van a decir, sí, lo desarmaste fácil, lo desarmaste bien, se ve que el hablador sabe desarmar, ahora hay que ver si el hablador sabe armar. Bueno, quédense tranquilos que vamos a hacer todo en tiempo real, el armado también. Digo vamos porque los incluyo y me incluyo a las herramientas. Les mando un saludo. Plata y miedo nunca tuve. Gracias por tanto, perdón por tan poco. De cachorro me largaron a la calle y en la calle me hice perro. No pongan frases de esas en su Facebook porque quedan como unos giles. Saludos. Saludos a los amigos de verdad que se quedaron hasta acá, que intuyo a Adriano Track, Gastón Montenegro, Gregorio Casa, mi querido amigo Miguel, Manuel, Ubaldo, quizás lo atrapó el desarrollo del tema, bueno, un montón de amigos cronos. No quiero ser ingrato con alguno que después comenta, y Juan Llanes, Jorge de Uruguay,
el amigo Alejandro, muchos amigos que, bueno, Adriano Track es un clásico del canal, un seguidor. El día que Adriano se aburra va a faltar algo. A los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz. Después voy a contar algunas historias, algunas anécdotas de Villa Carlos Paz y Hielos Polín y ese tío al que yo le compré la caja de herramientas primitiva mía, que seguramente va a poder echar claros sobre oscuros y decir si estoy faltando a la verdad o algo. Vamos a juntar las herramientas, estamos. Ya que está, voy a cortar esos cables de cristal. Saludos, gente. Mala mía. Casi rompí un portalámpara, pero ya estaba roto. Fíjense.